Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos transmitiendo en el canal del Tuatuánico Mequillotas y vamos a leerles una historia. Quiero leer más bien, es una pequeña parte de un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Espero que les guste un poquito y espero que me dejen sus comentarios. También espero pues que puedan sacarle algún provecho. Yo sé que esto no tiene nada que ver con con las Biblias, pero es algo que nos puede servir como un consejo, una parte, una manera distinta de ver las cosas, aunque sabemos que lo principal es la palabra de Dios, pero sí nos podía ayudar un poco más a entender como un complemento de cómo debemos afrontar los problemas, los desafíos, los obstáculos de la vida. Y dice así el primer, primera fracción de lo que se llama el libro ¿Quién se ha llevado mi queso? Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían cuatro pequeños personajes que corrían un laberinto buscando el queso que los alimentara y los hiciera sentirse feliz. Dos de ellos eran ratones y se llamaban Fisgón y Escurridizo, y los otros dos eran liliputenses, seres tan pequeños como los ratones, pero cuyo aspecto y forma de actuar se parecía mucho a la gente de hoy en día. Se llamaban Heb y Hau. Debido a su pequeño tamaño, sería fácil no darse cuenta de lo que estaban haciendo los cuatro, pero sí se miraba con los suficientes, sí, pero si se miraba con suficiente atención, se descubría las cosas más extraordinarias. Cada día, los ratones y los liliputenses dedicaban el tiempo en el laberinto a buscar su propio queso especial. Los ratones, fisgón y escurridizo, que solo poseían simples cerebros de roedor, pero muy buen instinto, buscaban un queso seco y duro de roer, como suelen hacer los ratones. Los dos liliputenses, Gem y Hau, utilizaban su cerebro, repleto de convicciones y de emociones, para buscar una clase muy diferente de queso, con mayúscula, que estaba convencido los que harían sentirse felices y alcanzar éxito. Por muy diferentes que fuesen los ratones y los liliputenses, tenían algo en común. Cada mañana se colocaban los atuendos y sus zapatillas de correr, abandonaban sus diminutas casas y se ponían a correr por el laberinto en busca de su queso favorito. El laberinto estaba compuesto por pasillos y cámaras, algunos de los cuales contenían un queso delicioso, pero también había rincones oscuros y callejones sin salida que no conducían a ninguna parte. Era un lugar donde cualquiera podía perderse con suma facilidad. No obstante, el laberinto contenía secretos y permitía disfrutar de una vida mejor a los que se supieran encontrar su camino. Los ratones, fisgón y escurridizo, utilizaban el sencillo método del tanteo para encontrar el queso. Recorrían un pasadizo y si lo encontraban vacío, se daban media vuelta y corrían a otro. Recordaban los pasadizos donde no había queso y de modo que pronto empezaron a explorar nuevas formas. Fisgón utilizaba su magnífica nariz para husmear la dirección general de donde procedía el olor del queso, mientras que Escurridizo se lanzaba hacia adelante,
se perdieron más de una vez, como no podía ser de otro modo. Seguían direcciones equivocadas y a menudo tropezaban con las paredes, pero al cabo de un tiempo encontraban el camino, y al igual que los ratones, Hem y Haw, los dos liliputenses, también utilizaban su capacidad para pensar y aprender de experiencias del pasado. No obstante, se fiaban de su complejo cerebro para desarrollar métodos más sofisticados de encontrar el queso. A veces les salía bien, pero otras ocasiones se dejaban dominar por sus poderosas convicciones y emociones humanas, que nublaban su forma de ver las cosas. Y eso hacía que la vida en el laberinto fuese mucho más complicada y desafiante. A pesar de todo, Fisgón, Escurridizo, Hem y Haw terminaron por encontrar el camino hacia lo que andaban buscando. Cada uno encontró un día su propia clase de queso al final de uno de los pasadizos, el depósito de queso Q. Después de eso, los ratones y los liliputenses se ponían cada mañana sus atuendos para correr y seguir el depósito de queso Q. Así que no tardaron mucho en establecerse cada uno su propia rutina. Fisgón y Escurridizo continuaron levantándose pronto, cada día para recorrer el laberinto, siguiendo siempre la misma rutina. Una vez llegado a su laberinto, los ratones se quitaban las zapatillas de correr, los ataban juntas y se las colgaban del cuello para poder utilizarlas de nuevo con rapidez en cuanto lo necesitaban. Por último, se dedicaban a disfrutar del queso. Al principio, Hen y Haw también se apresuraban cada mañana hacia el depósito de queso Q para disfrutar de los jugosos nuevos bocados que los esperaba. Pero al cabo de un tiempo, los liliputenses establecieron una rutina diferente. Hem y Haw se levantaban cada día un poco más tarde, se vestían con algo más de lentitud y en lugar de correr caminaban hacia el depósito del queso Q. Después de todo, ahora ya sabían dónde estaba el queso y cómo llegar hacia él. No tenían la menor idea de dónde provenía el queso ni de quién lo ponía allí. Simplemente suponían que estarían donde estaba y que estuviese cada mañana en cuanto llegaba el depósito de queso Q y se instalaban cómodamente como si estuvieran en su casa. Cabalgaban los atuendos, colgaban los atuendos de correr, se quitaban las zapatillas y se ponían las pantuflas. Ahora que habían encontrado el queso, empezaban a sentirse muy cómodos. Esto es fantástico, dijo Hen. Aquí hay queso suficiente para toda la vida. Los liliputenses se sentían felices. Tenían la sensación de haber alcanzado el éxito y creían estar seguros. Hen y Haw no tardaron en considerar que el queso encontrado en el depósito de queso Q era de su propiedad. Allí había tantas reservas de queso que finalmente trasladaron sus hogares para estar más cerca y crear su vida social alrededor de ese lugar, para sentirse todavía muy cómodos. Hen y Haw decoraron las paredes con frases y hasta dibujaron imágenes del queso a su alrededor, lo que los hacía sonreír. Una de aquellas frases decía: tener queso te hace feliz.
Déjenme tomar un poquito de agua. Y sacudirme la nariz. Porque... ahí está. Ya bien, bueno, pues ya me sacudí la nariz porque como que me quiere dar gripa. Pero tomando coca con hielo, mucho más paso me va a dar gripa. Ahora dice, ay, ¿dónde me quedé? Bueno, la voy a empezar. A veces Hem y Haw invitaban a sus amigos para contemplar su montón de queso en el depósito de queso Q. Lo mostraban con orgullo y decían, bonito queso, ¿verdad? Algunas veces lo compartían con sus amigos, otras veces no. Otras veces no. Nos merecemos este queso, dijo Hem, al tiempo que tomaban un trozo fresco y se lo comía. Sin duda tuvimos que trabajar duro y durante mucho tiempo para encontrarlo. Después de comer, Hem se quedó dormido, como solía suceder. Cada noche los liliputenses regresaban lentamente a casa repletos de queso, y cada mañana volvían a buscar más, sintiéndose muy seguros de sí mismos. Y así se mantuvo la situación durante algún tiempo. Poco a poco, la seguridad de Hem y Haw tenían en sí mismos se fue convirtiendo en la arrogancia propia del éxito. Pronto se sintieron tan sumamente a gusto que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Por otra parte, Fisgón y Escurridizo continuaron con su rutina a medida que pasaba el tiempo. Cada mañana llegaban temprano, husmeaban, marcaban la zona e iban de un lado a otro del depósito de queso Q, comprobando si se había producido algún cambio con respecto a la situación del día anterior. Luego se sentaban tranquilamente a roer el queso. Una mañana llegaron al depósito de queso Q y descubrieron que no había queso, que no había queso. No se sorprendieron. Después que Fisgón, Escurridizo empezaron a notar que la provisión de queso disminuía cada día que pasaba, se habían preparado para lo inevitable y supieron instintivamente que tenían que hacer. Se miraron el uno al otro, tomaron las zapatillas de correr que llevaban atadas y convenientemente colgadas del cuello. Se les pusieron en las patas y se anudaron los cordones. Los ratones no se entretuvieron a analizar demasiado las cosas. Para ellos, tanto el problema como la respuesta era bien simple. La situación en el depósito de queso Q había cambiado. Así pues, Fisgón y Escurridizo decidieron cambiar. Ambos se quedaron mirando hacia el inescrutable laberinto. Luego Fisgón levantó ligeramente la nariz, husmeó y le hizo señal a Escurridizo, que echó a correr por el laberinto siguiendo la indicación de Fisgón, seguido por este con toda la rapidez que pudo. Muy pronto ya estaban en busca de nuevo queso. Algo más tarde, ese mismo día, Hen y Haw llegaron al depósito de queso Q. No habían prestado la menor atención a los pequeños cambios que se había ido produciendo cada día, así que daban por sentado que allí encontrarían su queso como siempre. No estaban preparados para lo que descubrieron. ¡Ey! No hay queso, gritó Hem, y siguió gritando.
No hay queso, no hay nada de queso, como si el queso de, como si el hecho de gritar cada día, ay, ya me equivoqué, como si el hecho de gritar cada vez más fuerte bastaría para que reapareciera. ¿Quién se ha llevado mi queso? Aulló. Finalmente puso los brazos en jarras, con la cara enrojecida, y gritó con toda la fuerza de su voz. No hay derecho. Howe, por su parte, se limitó a sacudir la cabeza con incredulidad. Al tiempo estaban seguros de encontrar queso en el depósito de queso Q. Se quedó allí de pie durante el largo rato, como petrificado por la emoción. No estaba preparado para esto. Hem gritaba algo, pero Howe no quería escucharlo. No quería tener que enfrentarse con esta nueva situación, así que hizo oídos sordos. El comportamiento de los liliputenses no era precisamente halagüeño ni productivo, aunque sí comprensible. Encontrar el queso no les había resultado fácil y para los liliputenses significaba mucho más que simplemente tener cada día que comer. Para ellos, encontrar el queso era su forma de conseguir lo que creían necesario para ser felices. Tenían su propia idea acerca de lo que el queso significaba para ellos, dependiendo de su sabor. Para algunos, encontrar queso equivalía a tener cosas materiales. Para otros, significaba disfrutar de buena salud o desarrollo en sentido espiritual del bienestar. Para Howe, por ejemplo, el queso significaba sentirse seguro, tener algún día una familia cariñosa y vivir en una bonita casa de campo en la vereda Cheddar. Para Hem, el queso significaba convertirse en un gran quesero que mandara a muchos otros y ser el propietario de una gran casa en lo alto de la colina Camembert. Puesto que el queso era tan importante para ellos, los dos liliputenses emplearon bastante tiempo en decidir qué hacer. Lo único que se les ocurrió fue seguir mirando por los alrededor del depósito sin queso, para comprobar si el queso había desaparecido realmente, mientras que Fisgón y Escurridizo se habían puesto en movimiento con rapidez. Hem y Howe, según con su indecisión y exclamación, despotricaban y desvariaban ante la injusticia de la situación. Howe empezó a sentirse deprimido. ¿Qué ocurriría si el queso sin ¿Qué ocurriría si el queso seguía sin estar allí a la mañana siguiente? Precisamente había hecho planes para el futuro, basándose en la presencia de ese queso. Los liliputenses no podían creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía haber sucedido una cosa así? Nadie les había advertido de nada. Eran justos. No era justo. Se suponía que las cosas no debían ser así. Hen y Howe representaron aquella... Ay, por Dios. Hen y Howe regresaron aquella noche a sus casas hambrientos y desanimados, pero antes de marcharse, Howe escribió en la pared: «Cuanto más importante es el queso para mí, tanto que más deseo conservarlo». Al día siguiente, Hem y Howe abandonaron sus hogares y regresaron de nuevo al depósito sin queso, confiando de algún modo en volver a encontrar queso. Pero la situación no había variado.
El queso ya no estaba ahí. Los liliputenses no sabían qué hacer. Hem y Howe se quedaron allí inmovilizados como dos estatuas. Howe cerró los ojos con todas las fuerzas que pudo y se cubrió las orejas con las manos. Lo único que deseaba era bloquear todo tipo de percepción. No quería saber de la provisión de queso. Había ido disminuyendo gradualmente. Estaba convencido de lo que había desaparecido de repente. Jem analizó una y otra vez la situación. Finalmente, su complicado cerebro con su enorme sistema de creencias se, se afianzó en su lógica. ¿Por qué me han hecho esto a mí?, preguntó. ¿Qué está pasando aquí? Howe abrió los ojos, miró a su alrededor y dijo, y a propósito, ¿dónde está Fisgón y Escurridizo? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sepamos? ¿Qué demonios podrían saber ellos? Replicó Gem con sorna. No son más que simples roedores. Escasamente responden a lo que sucede. Nosotros, en cambio, somos liliputenses. Somos más inteligentes que los ratones. Deberíamos poder encontrar una solución a esto. Sé que somos más inteligentes, asintió Howe, pero por el momento no parece que estemos actuando como tales. Las cosas están cambiando aquí, Jim. Quizás también tengamos que cambiar nosotros y actuar de modo diferente. ¿Y por qué íbamos a tener que cambiar?, replicó Jim. Somos liliputenses. Somos seres especiales. Este tipo de cosas no debería haber ocurrido a nosotros, y si nos ha sucedido, tendríamos que sacarles al menos algún beneficio. ¿Y por qué crees que deberíamos de obtener un beneficio?, preguntó Howe. Porque tenemos derecho a ello, afirmó Gem. ¿Derecho a qué?, quiso saber Howe. Pues derecho a nuestro queso. ¿Por qué?, insistió Howe. Pues porque no fuimos nosotros los causantes de este problema, contestó Gem. Alguien lo ha provocado y nosotros deberíamos aprovecharnos de la situación. Quizás lo que debemos hacer, sugirió Howe, sea dejar de analizar tanto las cosas y podernos a buscar algo de queso nuevo. Ah, no, exclamó Gem. Estoy decidido a llegar hasta el fondo de este asunto. Déjenme tomar poquita agua. Agua negra, es coca. No crean que tenga más hielo que coca. Ay, ¿cómo ha de tener los riñones? Ok, entonces dice, mientras Ken y Howe seguían decir, tratando de decidir qué hacer, Fisgón y Escurridizo ya hacían tiempo que se habían puesto patas a la obra. Llegaron más lejos que nunca a los recovencos del laberinto, recorriendo nuevos pasadizos, y buscaron el queso con todos los depósitos del queso que encontraron. No pensaban en ninguna otra cosa que no fuera encontrar queso nuevo. No encontraron nada durante algún tiempo, hasta que finalmente llegaron a una zona del laberinto en la que nunca habían estado con anterioridad, el depósito de queso N. Lanzaron gritos de alegría. Habían encontrado lo que estaban buscando, una gran reserva de queso nuevo. Apenas podían creer lo que veían sus ojos.
Era la mayor provisión de queso que jamás hubieran visto los ratones. Mientras que Hao y Hem y Hao seguían en el depósito de queso Q, evaluando su situación. Empezaban a sufrir algunos de los efectos de no tener queso. Se sentían frustrados y coléricos y se acusaba el uno del otro por la situación en que se hallaban. De vez en cuando Hao pensaba en sus amigos los ratones, en Fisgón y Escurridizo, y se preguntaban si al caso habría encontrado ya algo de queso. Estaban convencidos de que debían de estar pasando muy mal, puesto que recorrer el laberinto de un lado a otro siempre suponían un tanto de incertidumbre, pero también sabían que no probablemente esa incertidumbre no les duraría mucho. A veces, Howe imaginaba que Fisgón y Escurridizo habían encontrado queso nuevo y del que ya disfrutaban. Pensó en lo bueno que sería para él emprender una aventura por el laberinto y en encontrar queso nuevo. Casi lo saboreaba ya. Cuando mayor era la claridad con la que veían su propia imagen, descubriendo y disfrutando del queso nuevo, tanto más se imaginaban a sí mismos en el acto de abandonar el depósito de queso Q. Vámonos, exclamó entonces. De repente no se apresuró a responder Gem. Me gustaría estar aquí. Es un sitio cómodo. Esto es lo que conozco. Además, salir por allí fuera es peligroso. No lo es, le replicó Howe. Entonces, en otras ocasiones anteriores ya hemos recorrido muchas partes del laberinto y y podemos hacerlo de nuevo. Em- empiezo a sentirte Empiezo a sentirme demasiado viejo para eso, dijo Gem, y creo que no me interesa la perspectiva de perderme y hacer el ridículo. ¿Acaso a ti te interesa eso? Y con, y con ello, Howe volvió a experimentar el temor del fracaso y desafío y desvaneció su esperanza de encontrar queso nuevo. Así que los liputenses siguieron haciendo cada día lo más que habían hecho hasta entonces. Acudían al depósito de queso Q, no, no encontraban queso alguno y regresaban a casa, cargados únicamente con sus preocupaciones y frustraciones. Intentaron negar lo que estaba ocurriendo, pero cada noche no les resultaba más fácil dormir. Y al día siguiente les quedaba menos energías y se sentían más irritables. Sus hogares ya no eran los lugares acogedores y reconfortables que habían sido en otros tiempos. Los liliputenses tenían dificultades para dormir y sufrían pesadillas por no encontrar ningún queso. Pero Gem y Hao seguían regresando cada día al depósito de queso Q, donde se limitaban a esperar. ¿Sabes? Dijo un día Gem, si nos esforzamos un poco más, quizás descubramos que las cosas no han cambiado tanto. Probablemente el queso esté cerca. Es posible que lo escondieran detrás de la pared. Al día siguiente, Gen y Hao regresaron provistos de herramientas. Gen sostenía el cincel que Hao golpeaba con el martillo, hasta que, tras no poco esfuerzo, lograron abrir un agujero en la pared del depósito de queso Q. Se asomaron al otro lado, pero no encontraron queso alguno. Se sintieron decepcionados, pero convencidos de poder solucionar el problema. Así que a partir de entonces empezaron a trabajar más pronto y más duro y se quedaron hasta más tarde. Pero al cabo de un tiempo lo único que habían
conseguido era hacer un gran agujero en la pared. Howe empezaba a comprender la diferencia entre actividad y productividad. Quizás debamos limitarnos a permanecer sentados aquí y ver qué sucede, sugirió Jim. Tarde o temprano tendrán que volver el queso a su sitio. Howe deseaba creerlo así, de modo que cada día regresaban a casa para descansar y luego volvían de mala gana al depósito Q en compañía de Gen, pero el queso no reapareció nunca. A estas alturas, los liliputenses ya comenzaban a sentir débiles a causa del hambre y el estrés. Howe estaba cansado de esperar, pues su situación no mejoraba de lo mínimo. Empezaron a comprender que cuanto más tiempo permaneciere sin queso, tanto más difícil sería la situación para ellos. Howe sabía muy bien que estaban perdidos, perdiendo su ventaja. Finalmente, un buen día, Howe se echó a reír de sí mismo. Fíjate, seguimos haciendo lo mismo de siempre, una y otra vez. Encima nos preguntamos por qué no mejoramos las cosas. Si esto no fuera tan ridículo, hasta resultaría divertido. A Howe no le gustaba la idea de tener que lanzarse de nuevo a explorar el laberinto, porque sabía que se perdería. No tenía ni la menor idea de dónde podría encontrar queso, pero pudo evitar reírse de su estupidez al comprender de lo que le estaba haciendo su temor. ¿Dónde dejamos las zapatillas de correr?, le preguntó a Jem. Tardaron bastante en encontrarlas, porque cuando habían encontrado el queso en el depósito de queso Q, las habían arrinconado en cualquier parte, creyendo que ya no volverían a necesitarlas. Cuando Jem vio a su amigo calzándose las zapatillas, le preguntó: «No pensarás en serio en volver a internarte en ese laberinto, ¿verdad? Porque no te limitas a esperar aquí conmigo hasta que nos devuelvan el queso». «Veo que no entiendes nada», contestó Howe. «Yo tampoco quiero verlo así, pero ahora me doy cuenta de que nadie nos va a devolver el queso de ayer. Ya es hora de encontrar queso nuevo». «Pero si no resulta que así fuera no hay ningún queso», replicó Jem. «Y aunque lo hubiera, y si no lo encuentras». «Pues no sé», contestó Howe. Él también se había hecho esas mismas preguntas muchas veces y experimentado de nuevo los temores que le mantenían donde estaba. «Donde tengo más probabilidades de encontrar queso, aquí en el laberinto», se preguntó a sí mismo. Se hizo una imagen mental y vio a sí mismo aventurarse por el laberinto con una sonrisa en la cara. Aunque esta imagen le sorprendió, lo cierto es que le hicieron sentirse bien. Se imaginó perdiéndose de vez en cuando en el laberinto, pero experimentaba la suficiente seguridad en sí mismo de que encontraría finalmente el queso nuevo y todas las cosas buenas que lo acompañaban. Así que finalmente hizo acopio de todo su valor. Luego utilizó su imaginación para hacerse la imagen más verosímil que pudiera concebir, acompañada por los detalles más realistas de sí mismo al encontrar y disfrutar con el sabor del queso nuevo. Se imaginó comiendo sabroso queso suizo con agujeros, queso cheddar de brillante color anaranjado, quesos estadounidenses, mozzarella italiana y el
maravillante pastoso camembert francés. Entonces oyó a Gem decir algo y tomó conciencia de hallar todavía en el depósito de queso Q. A veces las cosas cambian y ya nunca más vuelven a ser como antes, dijo Howe, y esta parece ser una de las ocasiones. Así es, la vida sigue adelante. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. Howe miró a su desmacrado compañero, trató de confundirse trató de infundirle sentido común, pero el temor de Gem se transformó en cólera y no quiso escucharle. Howe no tenía la intención de ser grosero con su amigo, pero no pudo evitar echarse a reír ante la estupidez de ambos. Mientras se preparaban para marcharse, empezó a sentirse más animado, sabiendo que finalmente habían logrado reírse de lo mismo, dejar atrás el pasado y seguir adelante. Howe se echó a reír con fuerza y exclamó: «Es hora de explorar el laberinto». Hem no se rió ni dijo nada. Antes de partir, Howe tomó una piedra pequeña afilada y escribió en un pensamiento muy serio en la pared, para darle a Gen algo en lo que pensar. Tal como era su costumbre, trazó incluso un dibujo de queso alrededor, confiando en que eso le ayudaría a Gen a sonreír, a tomarse la situación más a la ligera y seguirle en la búsqueda de queso nuevo. Pero Gen no quiso mirar lo escrito que decía: «Si no cambias, te puedes extinguir». Luego Howe asomó la cabeza por el agujero que había abierto y miró ansioso hacia el laberinto. Pensó cómo habían cambiado, ay, por Dios, pensó cómo habían llegado a esta situación sin queso. Durante un tiempo había creído que bien podían no haber nada de queso en el laberinto, o quizás no lo encontrarán. Esos temerosos convicciones no hicieron sino inmovilizarlo y anularlo. Sonrió. Sabía que interiormente Gem seguía preguntándose: ¿quién se ha llevado mi queso? Pero Howe, en cambio, se preguntaba: ¿por qué no me levanté antes y me volví con el queso? Al empezar a internarse en el laberinto, miró hacia atrás en dirección al lugar donde había venido y donde tantas satisfacciones había encontrado. Cada, no- cada nota casi notaba como si una parte de sí mismo se sintiera atraída hacia atrás, el territorio que le resultaba familiar, a pesar de que ya hacía tiempo que no encontraba así nada de queso. Howe, si tienes más ansioso, Howe, si se sintió más ansioso y se preguntó: ay, a ver, es que me mandaron un mensaje. Bueno, ok. Vamos a dejarlo en la página 52, porque creo que ya me llegó